Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que bien, que estéis disfrutando de este tiempo en el que nos vamos al colegio haciendo pues, muchas cositas que sí que os gustan, pero también dedicándole a estudiar, que también es lo que toca, sobre todo por las mañanas, que ya sabéis que es el horario que tendríamos que estar en el cole, pero bueno, yo pues, grabo estos vídeos para que continúe un poquito, así me veáis también y espero que os guste. Vamos con la segunda parte del vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí abajo para que le echéis un vistazo si no lo habéis visto o lo veáis completo, porque la verdad que lo recomiendo, aparte de que tiene en la descripción ese vídeo, pues estos juegos de pasapalabra que os comenté la otra vez. Y como siempre, pues tenéis ahí mi correo para mandarme cualquier duda que tengáis sobre este tema, sobre cualquiera de los otros temas de física, química que hayáis dado, así que estamos en contacto por ese medio. Ya a ver el repaso de la sesión anterior, me gustaría empezar por ahí. Intentaré que no se haga el vídeo tan largo como el otro, que la verdad que ya sé que más de 10 minutos son muy duros, sobre todo de escucharme a mí todo el rato. Pero bueno, me enrollo mucho y espero que no se haga muy pesado. El repaso de la sesión anterior empieza, pues bueno, sabiendo lo que es la corriente eléctrica, como veis ahí en el GIF, pues obviamente el tránsito de electrones a través de un material, en este caso un cable conductor es lo más normal. Y formamos con estos cables y conductores un circuito eléctrico. Ahí tenemos una bombilla, una batería y un interruptor. Y vemos la V y la I que ya veremos más adelante en la siguiente diapositiva de lo que se trata, voltaje e intensidad, para que os vayan sonando. También teníamos lo que son material conductor y aislante, que recordemos que eran materiales que permiten o que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Bueno, los aislantes permiten el paso, pero con cierta dificultad, como veis ahí en la imagen, y también, bueno, existen los semiconductores. A mí me gustaría que os quedaseis con que los conductores suelen ser los metales y los aislantes, pues, por ejemplo, el aire o algunos plásticos o cerámica. Y finalmente, pues hablaremos de un generador. Ahí tenemos en este caso uno que transforma energía mecánica en energía eléctrica, que es la dinamo de las bicicletas, pero recuerdo, por ejemplo, las pilas de las baterías que tenemos en los coches o mismamente en el mando de la televisión, lo que hacen es transformar la energía química en energía eléctrica, no dan energía eléctrica porque sí. Así que vamos a empezar ya con lo que viene a ser el tema este de intensidad y voltaje, son las magnitudes más importantes en cuanto a circuitos eléctricos y electricidad que podemos conocer. Y tenemos la diferencia de potencial o voltaje, que bueno, al final es la energía aprovechada entre dos puntos de un circuito cada vez que pasa una cierta carga por ellas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos una pila vemos que tiene un cierto voltaje, suelen ser de 9 voltios, de 4,5, de 3 voltios, etcétera. Y esto es porque es la energía que se aprovecha entre los dos polos. Eso sí, entre esos dos polos siempre tiene que haber conectado algún elemento que se aproveche de la energía de estos electrones, porque si pasa de un lado para otro, lo único que hacemos es descargar la pila. Si cogemos una pila y le conectamos un cable por un lado y otro por otro, al final eso es un cortocircuito y se gasta la batería sin aprovechar esa energía. Tenéis ahí, bueno, la expresión del voltaje, que es la energía partida por la carga. En principio no lo usaremos demasiado, pero sobre todo para que os quedéis con las unidades. La unidad del voltaje, pues obviamente el voltio, viene del científico italiano Alessandro Volta. Hablaremos ahora de intensidad de corriente, que es una magnitud que viene cogida de la mano, luego veréis por qué, del voltaje o diferencia de potencial. Esta intensidad de corriente básicamente es la carga que pasa por una sección de conductor en un segundo, y además se mide siempre en el mismo tramo del circuito. Por así decirlo, imaginaos una manguera que echa agua, y entonces lo que acabas midiendo es la cantidad de agua que pasa por un cierto tramo de esa manguera. Tú coges, cortas la manguera y dices, pues por este lado de la manguera está pasando esta cantidad de agua. En ese caso, tú medirías agua por segundo, pues como es carga lo que estás midiendo, pues son coulombios partido por segundo, que en este caso es un amperio, que también es por un científico que se llama Ampere. Y estas dos magnitudes, un señor que se llamaba Ohm de apellido y que desarrolló la ley de Ohm, en la cual se comprobó que en los circuitos se cumplía que el voltaje partido por la intensidad al final era una constante. Y esta constante no es un número cualquiera, sino que es una tercera magnitud que también es importante a la hora del estudio de los circuitos eléctricos. Y es la resistencia. La resistencia eléctrica, como podéis imaginar, pues una magnitud que mide la dificultad del paso de la corriente a través de un material y se mide en ohmios, con esa letra que es una omega mayúscula y que es una letra griega que utilizaremos en muchas ocasiones, sobre todo en este caso de la resistencia eléctrica. Voy a poner un problema de ejemplo, lo he hecho aquí en la pizarra, si queréis lo vamos comentando mientras lo voy explicando. Bueno, tener un circuito, pues tengo una pila de 4 voltios y medio, como veis la estoy dibujando ahí, y entonces tenemos una bombilla, vamos a tener una bombilla de 15 ohmios de resistencia.
Entonces nos pregunta, en primer lugar, ¿qué intensidad de corriente pasa a través de la bombilla? Luego, y si la pila fuese de 9 voltios, al final estos problemas son de aplicar la ley de Ohm, como ya sabéis, voltaje partido por intensidad. Aquí, como veis, siempre me gusta poner los datos iniciales que yo tengo, que los que sé. En este caso, como veis, el voltaje vale 4,5 voltios, la resistencia de la pila, ahí lo pongo debajo, vale 15 ohmios. Y ahora me gusta poner qué es lo que me preguntan para saber qué es lo que tengo que responder en el problema. Pues me preguntan la intensidad de la bombilla, o en este caso la intensidad que pasa por la corriente, la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Y luego, si la pila fuese de 9 voltios, ¿qué intensidad tendrá la bombilla? Y luego, si quiero tener más iluminación en la misma pila, lo veremos más adelante, cómo tiene que ser la resistencia, mayor o menor que 15 ohmios. Es algo que ya podéis ir pensando si queréis mientras veis el problema. Aquí, bueno, pues lo estoy escribiendo todo, porque a mí lo que me gusta de los problemas siempre es, como veis, tener mi cajita de herramientas, poner estas unidades, sobre todo tener las unidades del sistema internacional para que luego no haya errores, poner lo que me están preguntando para que en todo momento sepa qué contestar. Y bueno, una vez tengo hecha mi cajita de herramientas, pues pasamos a responder el problema. El apartado A, pues obviamente utilizamos la ley de Ohm, que como ya hemos visto en la diapositiva anterior, era voltaje partido por intensidad igual a la resistencia. O al revés, resistencia igual a voltaje partido por intensidad, que al final es lo mismo. Como lo que nos están preguntando es la intensidad, lo que hacemos es despejarla. Ponemos la intensidad que está dividiendo pasa multiplicando y la resistencia que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, en este caso tenemos que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia, 4,5 voltios entre 15 ohmios. Comprobamos que todo está en unidades del sistema internacional. Utilizamos la calculadora, como veis yo tardo un poco porque la estoy utilizando también. Y tenemos 0,3 amperios. Ese sería el resultado del apartado A. Ahora haríamos el apartado B, que es muy sencillito, simplemente utilizamos de nuevo la ley de Ohm, como ya hemos visto, y en este caso lo que nos cambia es el voltaje. Teníamos antes un voltaje de 4,5 voltios, no hemos dicho que hayamos cambiado la pila, por tanto suponemos que es la misma, y teniendo el voltaje 2, que en este caso son 9 voltios, y la resistencia que era de 15 ohmios, el despeje es el mismo, ya sabemos que la resistencia en este caso es constante, porque es la misma pila, y tenemos que, en este caso son 9 voltios partido por 15 ohmios, pues será obviamente el doble, porque 9 es el doble de 4,5, pues son 0,6 amperios. Y ahora ya podemos responder también, aunque podríamos haberlo hecho si queréis razonando, en vez de echar cuentas al tercer apartado en este caso, y es que si quiero que la intensidad sea más grande, ¿cómo ha de ser la resistencia eléctrica? De nuevo tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que nos venía a decir es que el voltaje partido por la intensidad es constante. Y en este caso lo que yo tengo constante es el voltaje, porque es la misma pila. O sea, me dice que con la misma pila, ¿cómo consigo más iluminación? Entonces, lo que tendremos será que el voltaje, al ser constante, R por I será constante también. Y como veis, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que son inversamente proporcionales? Que cuando crece uno, el otro disminuye y viceversa. Es decir, si yo quiero que la intensidad sea más alta, ¿qué va a tener que pasar con la resistencia? Que va a tener que bajar. En este caso, una bombilla que ofrezca menos resistencia, pues pasará más intensidad de corriente a través de esa bombilla e iluminará más todavía el circuito en este caso. Así que bueno, ese sería básicamente el problema. He tapado un poco aquí la solución, pero básicamente es eso, que tiene que ser la resistencia más baja para que haya mayor intensidad de corriente. Ahora os dejo aquí un par de problemas porque por si me los queréis mandar a mi correo, me pasáis una foto o lo que queráis, un escáner o como prefiráis, si queréis mandármelo, si no, bueno, eso al final no creo que tardéis más de 10 minutos en hacer los dos, vamos, ni de broma. O sea que son muy sencillitos. El primero, pues básicamente aplicar la ley de Ohm, que si del enchufe salen 220 voltios, que esto es un dato real, vosotros del enchufe de casa siempre salen 220 voltios, aunque luego los aparatos tengan transformadores dentro, que lo que hacen es que si necesitan menos voltaje, pues estos aparatos lo transforman. Y bueno, si tenemos que el tostador tiene 1600 ohmios y el frigorífico tiene 800, pues hay que calcular la intensidad de cada uno. Como sabéis, tenemos voltaje y resistencia, pues calcular la intensidad. Muy sencillo. Y en el segundo, quizá un poco más complicado porque tenéis que dibujar gráficamente, pues representar el voltaje en este caso en el eje de las Y y la intensidad en el eje de las X.
Y entonces os doy un conjunto de pilas, de hecho he puesto hasta una tablita para que pongáis el voltaje de cada uno en cada uno de los recuadros, y si sabemos que la resistencia del circuito, en este caso es constante, y es de 10 ohmios, pues me tenéis que calcular la intensidad y representarla gráficamente. Entonces, pues veréis qué forma tiene en este caso curva o recta que os salga, no os voy a hacer spoiler de lo que puede salir, pero bueno, si lo hacéis comprobaréis que se cumple la ley de Ohm en todo su esplendor. Nada, con esto termino. No quiero que el vídeo se haga excesivamente largo. Yo creo que ya he superado los 10 minutos, pero bueno, espero que no se haga muy pesado. Y ya sabéis, si os gusta, si tenéis alguna duda, comentario o me ponéis algún correo a la dirección que os tengo puesta en varias diapositivas. Y en el siguiente episodio, pues veremos eso, circuitos eléctricos y en serio paralelo. Veremos la nomenclatura que tienen los circuitos y también veremos algunos ejercicios, lo que es en serie paralelo, que seguramente os suene. Así que nada, un saludo y espero que estéis pasando unos buenos días y aprovechéis muy bien el tiempo. Hasta luego.